Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Seguidores de Locos de Wall Street, bienvenidos a un programa muy interesante con una de las firmas, con una de las figuras más conocidas, más reputadas del mundo bursátil español. Tenemos la gran suerte de tener por primera vez en Locos de Wall Street a Alberto Esperosín. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este programa. Muchas gracias a ti por asistir. Y bueno, vamos a hablar de lo que le interesa a los inversores hoy en día. Oye, vamos a hablar de macroeconomía, recesión, tipos, mercados, valoraciones, bolsa, acciones. Pero antes de empezar, por si hay algún seguidor de Locos de Wall Street bueno, pues que venga de otro planeta y no te conozca, Alberto, una breve semblanza nos haces para que sepan tu background, que es impresionante, por cierto. Bueno, ya es que yo realmente al principio en esta generación no se estudiaba realmente lo que uno quería, ¿no? Sino un poco, al final acabé haciendo derecho, no sé muy bien por qué. Igual podía haber sido médico que ingeniero, pero enseguida me di cuenta que me gustaba mucho el tema de la bolsa. En aquellos tiempos la bolsa en España no era una cosa muy seguida. Y acabé la carrera en cuanto pude para hacer el MBA de SADE. Y ahí fue, en aquella época los MBAs era hacer económicas o empresariales comprimido en 2 años, y así lo hice. Y ahí cogí todos los conocimientos con un departamento de finanzas que hay en esa de extraordinario, y ya directamente pues me puse a trabajar al acabar el MBA en Iber Securities, que era la Sociedad de Valores y Bolsa de Don Manuel Pizarro. Y ahí estuve trabajando 5 años como analista, en el cual yo creo que Iber Securities fue una auténtica maravilla aprender cómo funcionaban los mercados, analizar con Juan Cueto, que para mí sigue siendo uno de los mejores cabezas que existe de cómo seguir el mercado. Aprendí también el funcionamiento del mercado, estábamos todos los días muy cerca de los traders, de Juan Bastos, de Mario Zala, de Claudio Ortega, que eran, vamos, personas muy relevantes en la industria durante muchísimos años. Y luego ya por cuestiones familiares, pues me fui a Zaragoza y estuve 15 años en Zaragoza como director de análisis y estrategia de nivel caja, pues una gestora, bueno, que manejábamos muchos billions, ¿no? Como se dice ahora. Y ahí, bueno, pues realmente esa fue mi, mi época en la que fui madurando, ¿no? En la que me di cuenta pues, que aquel analista junior, ¿no? Que pensaba que sabía algo, pues en el fondo no tenía ni idea, ¿no? Y que gestionar portfolios pues, era una cosa mucho más seria. Y bueno, ya hicimos una labor que yo creo que estuvo bien. Yo creo que, vamos, para mí Ibercaja es un banco muy especial, en el cual hicimos pues una trayectoria en bolsa, pues yo creo que bastante importante, ¿no? Y luego ya, pues también un poco por el hecho de que tenía ahí una deuda pendiente con volver a Madrid, pues volví a Avante, y en Avante he pasado 10 años maravillosos hasta final del año pasado, en el cual pues hice un poco pues lo que todo deseas, ¿no? Que es hacer un poco lo que un fondo a tu medida, ¿no? Un fondo de autor puro y duro, ¿no? Obviamente pues ha habido una época buena y una época mala, los resultados que yo he tenido no han sido buenos, también en las circunstancias de mercado para la gente que hacemos tanto análisis fundamental, pues no han sido muy propicias, ¿no? Hemos tenido delante pues un dislate monetario pues sin precedentes, ¿no? Que han llevado valoraciones a cosas absurdas, ¿no? Y entonces quizás, bueno, pues fui excesivamente agresivo en esa fase de estar pues corto del mercado americano, ¿no? Y largo de value europeo, ¿no? Que ha sido un trade que era completamente bipolar durante los últimos años, ¿no? Luego se ha demostrado que estaba bien, pero realmente pues también vivimos en un mundo que cada vez es todo más inmediato, ¿no? No existe eso del long-term investment, es una cosa que suena muy bien de boquilla, ¿no? Pero que luego realmente es muy difícil aplicarlo, ¿no? Y ahora, pues no es que esté jubilado ni mucho menos, y espero en breve, antes de final de año, pues lanzar otro fondo, y ya me gustaría que fuera ya el último fondo, la última experiencia, en el cual pues sea un fondo pues aprovechando la situación del mercado de renta fija y aprovechando también, yo creo que existen muchas compañías desde el punto de vista de análisis fundamental, pues hacer un fondo mixto puro, ¿no? En el cual pues ya no tenga que utilizar coberturas ni mucho menos, que ha sido la pata que peor apliqué, o quizás es la parte más complicada de aplicar el análisis top-down. Simplemente va a representar en el nuevo fondo pues el porcentaje de inversión que estará invertido pues al 30, 60 o 90 de renta variable, pero el análisis top-down pues no lo aplica desde el punto de vista de estrategia de índices, de coberturas, como hice anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, muy contento, con muchísimas ganas. A mí esto de la bolsa y los mercados y la economía me apasiona, y yo creo que la razón por la cual, pues, yo creo que también yo soy un poco ya de los mayores de mercado, ¿no? Con 55 años, aunque quedan gestores mayores que yo, excepcionales, ¿no? Que muchas veces no salen en medios de comunicación. Pues muy contento, con muchas ganas de seguir, bueno, que pueda. Yo creo que en España tiene que haber una generación que empezamos
en los años 90, pues que tenemos que llegar a cumplir pues 70, 80 años gestionando. Y entonces no sé cuántos llegaremos, pues una decena, y espero pues estar en esa decena junto con eh, pues, gestores muy buenos que hay, ¿no? Claro que sí. Bueno, Alberto, vamos a entrar, si te parece, como decía al principio, en faena, ¿no? En las cuestiones que están en todas las conversaciones de los apasionados de la bolsa, como tú mismo te has reconocido, ¿no? Y precisamente haciendo un análisis un poco más macro para después entrar en empresas, nos interesa tu opinión sobre qué puede pasar, por ejemplo, con los tipos de interés. Es decir, hemos visto como la Fed, que siempre va marcando el camino, ha tenido un mensaje un poco bipolar, ¿no? Un poco bidireccional. Por un lado, ha hecho una pausa, pero por otro lado, el discurso no ha querido ser un discurso, digamos, tranquilizador, sino en ese sentido ha querido dejar claro que pueda seguir habiendo subidas. ¿Cómo ves tú, cuál es tu opinión de lo que puede pasar en este segundo semestre del año 2023, principio de 2024, con los tipos? Bueno, yo creo que estamos clarísimamente al final del proceso de subida de tipos de interés. Podría quedar una subida de 25 puntos básicos, pero esto se ha acabado ya. Realmente ya no tiene ningún sentido. La Fed ha hecho este skipping que le llaman, ¿no? Que es saltar a la reunión siguiente. En la reunión siguiente, probablemente con los datos que tengamos ya de inflación y tengamos una inflación más cercana a la zona del 3,5%, pues ya se verá que hay una diferencia muy importante entre los tipos de la Fed y la inflación, y ya pues empezará, probablemente sorprenderá con una no subida de tipos de interés y empezar a preparar el mercado ya durante todo el verano para en septiembre empezar ya a dejar alguna frase pues diciendo que no han conseguido objetivos en términos de inflación a medida que las bases temporales de inflación pues vayan mejorando, ¿no? Todo esto es una retórica, ¿no? O sea, los bancos centrales se han convertido en un ejercicio de retórica absoluto. Yo creo que los mercados, la curva de tipos de interés, yo creo que ya descuenta pues, que a principios del próximo año habrá una bajada de tipos, y yo creo que esa bajada de tipos se podría producir incluso a finales de este año, ¿no? Yo no sé si vamos a entrar en recesión o no, pero todos los indicadores de inflación están cogido clarísimamente una tendencia a la baja. La inflación, digamos, con el rentas de alquiler, el componente shelter de la inflación americana es la que más está costando bajar, pero también el mercado inmobiliario se ven signos clarísimos. Yo creo que ayudaría mucho a que el tipo hipotecario bajara desde niveles del 7 y pico que está a niveles del 5,5-6%, para hacer un mercado de rentas de alquiler pues más equilibrado que el que tenemos ahora, y por lo tanto yo creo que la Fed va a bajar los tipos de interés sí o sí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque realmente tenemos que entender que el crecimiento del PIB el crecimiento del PIB nominal debe ser más o menos las tasas de interés que tiene un país, ¿no? Entonces, bueno, venimos de una política completamente curiosa de tipos de interés al 0%, y los mismos que han hecho esa política ahora están jugando quizás a ser demasiado ortodoxos, ¿no? Y yo creo que la inflación ya no es un tema preocupante en la economía. Estamos viendo países como en China, donde tenemos ya cierta deflación, tenemos ya algunos precios mayoristas en Alemania, donde tienes tasas negativas, y yo creo que ya ese ya no es el tema, ¿no? Otro tema distinto es que desde el punto de vista monetario, por ejemplo, nadie habla de la ayuda que han dado la Reserva Federal a los bancos, ¿no? Que acaba de meter pues, en el programa de ayuda a los bancos, que eso realmente es una política monetaria encubierta, ¿no? O el programa anti-fragmentation en Europa, que es otra política monetaria encubierta. Por tanto, el concepto, yo creo que tenemos que tener claro con los tipos de interés, es que el mundo necesita tipos de interés muy bajos, el mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Que es este mundo que sigue siendo un mundo globalizado, ¿vale? Donde tenemos un gran problema en el largo plazo, que es la demografía en los países occidentales y también en China, ¿vale? Pocos países tienen crecimiento de la población, o sea, tienen algunos países asiáticos, Vietnam, Indonesia, Filipinas, países del Caribe, también hay una zona geográfica con crecimiento, la zona del Sáhara, pero la India, que es el gran motor de la economía mundial, probablemente va a ser la India, pero realmente el mundo en globalización necesita tipos de interés muy bajos, pero porque tenemos otro problema, porque hemos montado una globalización en base a una ingente cantidad de deuda que ya no podemos pagar, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que ser es realistas y ser mayores y pensar que en el largo plazo lo que tenemos es una trampa deflacionaria de deuda, mucho más que un problema de inflación. La cuestión de la inflación, lo que tenemos que preguntarnos es por qué hemos estado tantos años con política de tipos de interés cero, con expandiendo balances de los bancos centrales, y nunca subía la inflación. Bueno, pues porque realmente la inflación se queda atascada en el mundo financiero, que existía una inflación en las compañías cotizadas en bolsa, una inflación en el sector inmobiliario, y lo que tuvimos es también pues, una serie de retóricas muy interesantes sobre el mundo ESG, que no se podía hacer nada, ¿no? Desde el punto de vista de inversiones en combustibles fósiles, y estábamos alejándonos de la realidad, porque el mundo necesita combustibles fósiles, porque yo creo que hay veces que nos hemos equivocado, en el sentido de que
hay economías que necesitan julios de potencia para desarrollarse en los bienes de capital y avanzar a fases productivas más complejas que les permita avanzar hacia lo que avanzamos nosotros, ¿no? Esto es puro value investing de teoría austríaca, ¿no? Entonces, eso solamente se puede arrancar con combustibles fósiles, no se puede arrancar con una planta solar, pues una fábrica de Dupont, ¿no? Que es lo que necesitan probablemente los países emergentes para avanzar en la cadena de bienes de capital. En el momento que estas compañías tuvieron un ciclo de 3-4 años sin invertir prácticamente nada, porque era dificultoso, bueno, pues se juntó eso, que había cero de CAPEX, una reducción de oferta, junto con de repente un coronavirus, que lo que hace es incrementar la demanda de bienes duraderos de una manera muy importante por encima de la media histórica, y lo que se produce es que existe una escasez de oferta y entonces es por donde encuentra el hueco la inflación para meterse, ¿no? Es como la película de Alien, ¿no? Que al final siempre alguien se metía por un sitio, por una rendija, y la inflación se metió por esa rendija, porque era complicado meterse por la rendija de los salarios globales. ¿Por qué? Porque los salarios estaban globalizados, que realmente es la fuente de inflación. A partir que se metió por el punto de las materias primas, todo se expandió hasta llegar a lo último que llega, que es a los salarios y a los bienes, dijéramos, a las rentas de estas alquileres, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos que entender que el mundo per se va a necesitar tipos de interés muy bajos durante los próximos años, y por lo tanto creo que es una buena oportunidad para fijarse en todas estas rentabilidades tan buenas que tenemos en la renta fija, que creo que cuando las vemos con perspectiva dentro de 2 años diremos, bueno, qué momento tan fantástico fue para invertir a esos tipos de interés. Porque vuelvo a repetir, no podemos pagar la deuda que hemos acumulado. Ahora la deuda sobre PIB ha bajado, pero porque la hemos inflacionado, ¿no? Pero no por otra razón. Pero el mundo, ese es el gran tema que hay, ¿no? Que tengamos más inflación en largo plazo porque volvamos más proteccionistas o menos, no lo sé. Al final el factor trabajo, trabajo, capital y Estado, que son los tres agentes de la economía, el factor trabajo se ve amenazado por la globalización de salarios, por la digitalización de la economía, que pone en peligro su trabajo, la descompensación de divisas, otras divisas que hicieran lo que hacemos nosotros, pues tienen que devaluar 60-70% con Turquía, y hace que el factor trabajo sea más barato en aquellos países que en el nuestro. Por lo tanto, todo ese mejunje de cosas lo que provoca, todas esas 5 Ds, que son las amenazas del mundo, lo que provoca es que tengamos tipos de interés bajos a largo plazo. Y por lo tanto, ahora ya que la inflación yo creo que ya no es un problema, pues iremos viendo gradualmente cómo los bancos centrales van cambiando su mensaje. Y especialmente Europa, yo creo que tiene que cambiarlo también, porque Europa ahora no puede jugar a ser tan sumamente ortodoxa y tener por ahí planes de expansión monetaria para proteger el sistema, ¿no? Porque hay que evitar especialmente que países como Italia pues nos den un disgusto, ¿no? Me he tomado varias veces nota porque has soltado perlas que me gustaría un poco desgranar, Alberto. Has dicho al principio de tu intervención y ahora al final que piensas que la inflación ya no es un problema. Es decir, se escuchan voces que nos advierten que pueden venir, como la década de los 70, un doble pico de inflación, una inflación de segunda ronda provocada por los salarios. Tú, sin embargo, nos das datos precisamente incluso manufactureros alemanes donde estimas, en tu opinión, que la inflación está medianamente controlada, ¿no? Bueno, a ver, los precios de producción en Alemania están en el 4,1%, llegaron a crecer niveles del 45%, las bases temporales están teniendo efectos positivos, en materias primas ves interanuales muy importantes, y luego hay que tener en cuenta que la demanda se está cayendo, o sea, la demanda se está cayendo en muchísimos sitios, ¿no? Una cosa es que los volúmenes están cayendo, pero los precios están subiendo. Entonces, al final yo creo que si vamos evidentemente a un mundo mucho más proteccionista y empezamos a cargarnos la globalización, perfecto, vamos a tener tipos de interés más altos, y tipos de interés más altos con inflaciones más altas. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo vivimos con las deudas por encima del 110% en países como Italia, Francia, España, que es el núcleo de la eurozona? Entonces, ¿qué vamos a hacer en Estados Unidos, donde empieza el gran problema de que la gente empieza a cumplir 65 años? No existe una seguridad social al estilo europeo, ¿no? Al estilo español, ¿no? Que es francamente pues, muy beneficiosa, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto? Y tenemos a Japón ahí. Japón es un buen ejemplo de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy complicado que se generen ya inflaciones. O sea, lo que hemos tenido es una inflación que nos ha supuesto una devaluación del 10-15%, pero ahora las bases temporales, yo creo que el ajuste de demanda va a hacer que vayamos a tasas bastante bajas, ¿no? Que tengamos una situación geopolítica que haga que las materias primas suban, eso yo no lo descarto. O sea, que tengamos un shock de materias primas y que tengamos un rebote en la inflación, pues puede pasar, ¿no? Pero ahí automáticamente la geopolítica va a tener que cambiar, porque entonces nos metemos en una recesión de la cual ya
va a ser muy, muy complicado salir, ¿no? Pero claro, todo esto depende de cómo se comporte la nueva presidencia de Estados Unidos, de quién siga, de quién esté en Estados Unidos. En Europa tiene que haber alguien que lidere un poco esta zona geográfica, que luego está un poco en desuso. China yo creo que tiene que aflojar un poco en su mensaje. El tema de Rusia, bueno, aunque desde el punto de vista de materias primas siguen funcionando, pero todo esto tiene que cambiar, ¿no? El eje del mundo está cambiando. Estamos viendo cosas, reuniones entre Irán e Irak, ¿no? Cosas que no se veían antes. El papel de Arabia Saudí también ha cambiado bastante. Todo el eje que hay entre Rusia, China, Turquía, Brasil, ¿no? Pues bueno, todas esas cosas son muy, muy importantes y creo que todos los países tienen que tener una cierta sensatez para mantener las inflaciones lo más bajas posibles, porque si no, el problema realmente que tenemos es el envejecimiento poblacional y la deuda. Y esta deuda es completamente impagable y luego todas las sociedades van a pedir tener un estado de bienestar mínimo, pero no solamente nosotros, sino también los países emergentes, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa es mi opinión. Yo no quiero decir que no podamos tener un repunte, pero todos los datos ya no tenemos inflaciones, especialmente, o sea, la subyacente sí que es un problema, ¿no? Luego hay cuestiones del tema de los alimentos, la sequía, todo el tema de los recursos hídricos en Estados Unidos, que es bastante complicado también, pero bueno, tendremos que ir buscando soluciones, pero yo no creo que entremos en un problema inflacionario, al contrario, yo creo que en el largo plazo pues, una trampa deflacionaria. Y los salarios han tenido su crecimiento de salarios, pero cuando empezamos a comparar, que es el último indicador que sube, cuando empezamos a comparar bases temporales del próximo año, yo creo que serán niveles más bajos. Alberto, otro concepto que has comentado que me gustaría que lo explicaras es la trampa deflacionaria, ¿no? Decías que Europa y casi el mundo podía estar en trampa deflacionaria. ¿A qué te refieres? ¿Qué te refieres con eso? Bueno, tenemos una trampa de deuda, tenemos una deuda en la cual no podemos reducir. No podemos reducir porque básicamente no generamos el free cash flow necesario, entre comillas, ¿no? En la economía no generamos los recursos suficientes para pagar el estado del bienestar que tenemos y pagar la deuda que tenemos. Y esto no es más que ver la economía japonesa, que cuando te coges el presupuesto de los años 90 y te lo coges ahora, pues hay una partida como más de 37 trillones de yenes que se ha metido de una parte de deuda para pagar, ¿no?, todo ese estado de bienestar que hay. Entonces, en Europa podríamos tener estabilidad presupuestaria, sí, pero automáticamente tendríamos que reducir todo, ¿no? Entonces, tenemos una deuda que va creciendo de forma sistemática, ¿no? Vuelvo a repetir, ahora se ha reducido porque estamos hablando de que la inflación te hace reducir la deuda sobre PIB. Pero yo creo que estamos ante un problema a largo plazo del envejecimiento poblacional muy importante. Yo creo que esto es un tema que es muy estratégico a largo plazo, se habla poco en el corto plazo, porque en el corto plazo la economía hay que buscarle explicaciones para entender el comportamiento del mercado esa semana o ese día, pero el gran tema, sin ningún tipo de duda, no sé, yo recomiendo que os metáis, hay una página web que está bastante bien, que se llama Peter Peterson Foundation, de Estados Unidos, que yo creo que es una página web que explica muy bien todo este tema de envejecimiento poblacional y cuáles son los efectos que tiene. Y en Europa pues es lo mismo. Mira, un buen ejemplo es Italia. Italia tiene una deuda pública por encima del 100% desde el año 1990. Entonces esto no es ni bueno ni malo. Lo que es importante en una economía es entender que existe el balance del sector privado, el balance del sector público y el balance del sector exterior. Esos tres balances tienen que dar igual a cero. Eso son matemáticas económicas que no tienen ninguna. Entonces Italia ha podido tener una deuda pública por encima del 100% porque tenía una deuda privada muy baja, no tenía esa explosión hipotecaria que hubo en otros países como España. Pero realmente Italia, que ha sido el país que más deuda ha tenido, tú miras la situación de Italia desde que está en la eurozona, son crecimientos muy, muy bajos, pero francamente bajos. Y todo eso al final esa deuda te genera un problema, ¿no? Y cuando te coges, como hemos vivido durante los últimos años, tú coges el balance del sector privado y ¿qué sucede? En el balance del sector privado, las relaciones de deuda entre los particulares son finitas. Y se acaban cuando uno deja de generar cash flow para pagar esa deuda. Automáticamente intervienen o le exigen un tipo de interés más alto o automáticamente hace un default. En el sector exterior, cuando nosotros le prestamos dinero pues, a un país, o sea, a Nigeria, le ponemos la tasa de interés que corresponde a la solvencia de las cuentas públicas de Nigeria. Y también Nigeria pues, puede hacer un default, ¿no? Pues como muchos países han hecho default, países emergentes. Y ahí las relaciones de deuda también son finitas, porque imagino que los ministros de Economía no querrá volver a dar prestar dinero a un país que te ha hecho default, ¿no? Caso Argentina durante los últimos 20 años. Pero ¿qué sucede? El balance del sector público, la relación del balance del sector público con su deuda,
es infinita. ¿Por qué? Porque tiene una cosa que se llama el tesoro, la cual puede producir billetes de forma ilimitada. Entonces, esa ecuación macroeconómica, que es X más Y más Z igual a cero, la estamos cuadrando en el sector público con la capacidad infinitesimal que tenemos de imprimir dinero para solucionar cualquier déficit que tengamos. Y es lo que llevamos haciendo en globalización desde el año 2003, ¿vale? Aunque la globalización empezó antes, pero desde el año 2003, desde el post-dot-com bubble, estuvimos haciendo eso. Y durante los últimos años ya de post-Lehman Brothers hemos estado sistemáticamente dándole al balance de los bancos centrales para seguir viviendo. Y eso lo lleva haciendo Japón durante muchísimos años. A eso me refiero, que necesitamos sistemáticamente una subvención monetaria por parte de los bancos centrales y acudir a esa capacidad que tenemos de tener una moneda que creemos en ella, a pesar de que la estamos devastando de forma silenciosa, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante desde el punto de vista de ciudadanos tener claro que hay que portarse bien desde el punto de vista de ser un buen ciudadano demócrata, ¿no? Y tener pues una visión de que, pues mira, somos deficitarios, pero vamos a portarnos bien para que sigamos creyendo todos en las monedas, porque el día que dejemos de caer en las monedas, automáticamente tendremos que comprar oro, plata, diamantes, tendremos que comprar otros activos o activos reales, ¿no? Al final es muy absurdo, pero entre los últimos años el mejor performance lo han tenido aquí las compañías que tenían activos reales de verdad. Y por eso las compañías que tenían carbón, cobre, uranio, aluminio, donde la oferta y la demanda juegan un papel importante, donde son activos reales, es lo que ha funcionado, ¿no? Y el tema de los bancos es un tema bien claro. Los bancos son máquinas que necesitan capital de forma sistemática. ¿Por qué? Pues porque el capital últimamente se está alocando mal durante los últimos 20 años y se produce un exceso de burbujas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos hacia un sistema en el cual tenemos que alocar mejor el dinero para que existan menos disrupciones sociales. Todo esto que tenemos de los extremismos en todo el mundo, que esto no es una cuestión que suceda en un país, sino que sucede en todos los sitios, es porque en esa descompensación entre factor capital, trabajo y Estado, el factor capital durante los últimos 20 años realmente ha tenido un papel muy bueno, ha ganado muchísimo dinero a grandes multinacionales, han pagado menos impuestos, han tenido un addressable market, es decir, han tenido un mercado al que vender muchísimo más grande, han mejorado muchísimo desde el punto de vista de la tecnología, ha mejorado muchísimas productividades, pero en cambio el factor trabajo lo que se ha visto es amenazado básicamente por todos los salarios mucho más bajos del mundo de gente, por la digitalización que le sustituye, ¿no? Y al final en sus países han tenido que seguir pagando impuestos para sostener el estado de bienestar. Por tanto, el factor trabajo se ha enfadado y mucho que se ha enfadado votando pues, a políticas mucho más radicales en toda Europa, ¿no? Bueno, pues todos estos equilibrios macroeconómicos, ¿vale? Como veis, al final es muy importante entender que los balances de los sectores son los que son y que gracias a que creemos en nuestra divisa y la podemos imprimir de forma limitada, gracias a eso estamos viviendo. Y podemos vivir tanto en Estados Unidos como en Europa. Y Japón también. Pero fíjate, por ejemplo, UK, ¿no? UK pues no es lo mismo, ¿no? UK ya tiene un tipo de interés a 10 años superior al de Grecia. Entonces, es muy distinto entender que estamos bajo el paraguas de la Unión Europea, que nos protegemos todos, aunque sean paraguas, bueno, pues que gracias al Banco Central, ya que creemos en el euro, pues lo podemos imprimir y solucionar cualquier problema. Pero fíjate, por ejemplo, las consecuencias de hacer un Brexit, ¿no? UK, bueno, pues tiene muchas más dificultades, ¿no? Si además le juntas que el tema de la inflación en Inglaterra es una zona geográfica que por su geografía pues no es tan fácil de generar tantos productos como generamos en otras zonas geográficas, pues es una gran diferencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, cuando me refiero a la trampa de deuda es que esa deuda existe ahí, esa deuda es muy difícil que salgamos allá y tendencialmente eso te lleva pues a una cierta deflación, ¿no? Que es lo que hemos tenido durante los últimos años en Japón, y creo que sería un tema que yo no sé si nos vamos a japonizar o no, porque Japón, esto llevaría para hacer otro programa, en Japón la relación fue distinta, igual que en Occidente el capital lo ha hecho muy bien con respecto al factor trabajo, en cambio en Japón el factor trabajo lo han protegido mucho con respecto al capital, ¿no? Y por eso las compañías japonesas han sido tan sumamente ineficientes, ¿no? Porque cuando ves en Occidente, o sea, cuando ves Corea, por ejemplo, que es lo más occidentalizado que está cerca de Japón, pues tienen a Samsung, ¿no? Tienen a Samsung y poco más, ¿no? En Japón sigues teniendo a Sony, Sanyo, Casio, Toshiba, Panasonic, o sea, sigues teniendo a todas, ¿no? O sea, no ha habido decir, vamos a fusionarnos para que las compañías generen un roce superior al coste de financiación, que sean súper eficientes, ¿no? Ahí pues el factor trabajo se protege mucho más, ¿no? En fin, Japón pues va funcionando a su ritmo. Y todo esto te estoy hablando, Antonio, desde el punto de vista de que no estamos hablando de los cisnes negros, ¿no? Que aparecen, ¿no? Entonces, pues, coronavirus, aparece una crisis de petróleo, aparece una crisis del otro, aparece una crisis del otro. Claro, al final, todas estas cosas, si tú durante un tiempo
le estás diciendo a todo el mundo que no puedes utilizar el carbón porque eres un ser maligno al utilizar carbón. Y claro, pues las minas americanas deciden cerrar toda la capacidad de carbón porque si no les van a hacer cualquier cosa prácticamente, meter en la cárcel, pues luego de repente si la demanda mundial de carbón sigue creciendo porque hay muchos países que necesitan esa fuente calorífica, pues claro, pues de repente el precio pues multiplica por 6 veces. Pues esas cosas son normales, han pasado toda la santa vida, ¿no? Lo que hay que hacer es ordenar mejor todos los sectores económicos y ordenar mejor la alocación de dinero. Y ahora tenemos un reto importantísimo. La pregunta no es si recesión o no, la pregunta es cuándo vamos a necesitar otra vez, de forma ya pública, la ayuda de los bancos centrales. Porque tenemos un problema en el comercial real estate en Estados Unidos. Ese problema es claro, ese problema está ahí. O sea, si no llegan a intervenir la Fed, ¿cuántos bancos hubieran quebrado? Daros cuenta que aquí hemos pasado una temporada que los fines de semana la Reserva Federal ha dicho, oye, tú compra este, compra este, compra este, compra este. ¿No? O sea, y al final todo esto es porque la alocación del dinero pues es la que es. Si la Reserva Federal no actúa y no ayuda, ¿qué hubiese pasado con las bolsas? ¿No? También ha tenido un efecto muy importante. También este rally ha debido gran parte pues, a esa inyección de prácticamente 700 billones que ha metido la Fed. ¿No? Entonces, bueno, esa dependencia es total y absoluta. Y esto, bueno, pues no pasa nada. Es el tipo de economía que vivimos, ¿no? Gracias a Dios los mercados están abiertos todos los días y siempre hay compañías que se quedan tremendamente baratas, sectores que vuelan. Bueno, todo esto ha ido cambiando muchísimo, muchísimo los mercados. Y para mí estamos ante, yo como analista top-down, ¿no? Pues, y uno pues bottom-up también, pero realmente para mí el mayor reto y lo más difícil del mundo, y la pregunta que pondría como profesor de SADE que soy, ¿no? Sería, bueno, ¿qué diferencia hay entre pagar PER 16 o PER 22 ahora con este ciclo monetario? Porque realmente lo que ha sucedido es que han bajado los tipos de interés durante el ciclo anterior, hemos expandido el PER porque había un mundo TINA, there is no alternative, y entonces tenías que comprar renta variable porque los tipos de interés estaban al cero o estaban en negativo, y entonces entraba el síndrome este de miedo a quedarte fuera, entonces comprabas y expandías el PER porque los tipos de interés estaban al cero. Los tipos de interés estaban al cero no porque fuéramos unos fenómenos, ¿no? Sino que los tipos de interés estaban al cero porque necesitábamos una subvención monetaria total y absoluta. Entonces, claro, ahí no estábamos contando con esa situación, ¿no? Entonces, ahora que ya sabemos que necesitamos esa subvención monetaria de los bancos centrales, cuando bajen los tipos de interés, ¿qué vamos a hacer? ¿Volver a expandir el PER a llevarlo a niveles de 25 o 30 veces porque somos unas economías fantásticas que crecen mucho? Realmente es bastante complejo, ¿no? Hay una cosa que no sé si te has preguntado alguna vez, pero ¿por qué los tipos de interés pueden estar al cero o en negativo, ¿no? O sea, realmente al cero o en negativo, yo al negativo podría estar, pues si volviera a repasar el libro de Huerta de Soto, a lo mejor diría, bueno, pues yo sería capaz de pagar un dinero a un banco para que me custodie el dinero, pero el 100%, ¿no? Pero claro, que ese banco tenga un coeficiente de caja del 100%, que tenga el dinero el 100% disponible, ¿no? No esos ratios de capital del 12-13%, ¿no? Bueno, esa sería una razón para hacerlo. La otra razón para tener un tipo de interés negativo o cero, es decir, pues mira, voy a invertir en esto porque es otra divisa, ¿no? A comprar letras suizas en negativo, pero porque espero que el franco suizo se revalorice un 5. Entonces, a lo mejor pierdo un 1,5 con la letra suiza, pero hago trading luego de divisas. Eso ya es especular con divisas, ¿no? La otra razón de comprar de tipos de interés negativos al 1, pues, por ejemplo, al menos 1% es porque piensas que la deflación es de -2. En términos reales, pues te metes un más 1%. Bueno, esto son matemáticas pura y duras. O la cuarta razón para tener tipos de interés negativos es que te dé exactamente igual ganar o perder dinero y que tu fin sea ulterior, que es mantener la economía a flote. Por eso, realmente los bancos centrales lo que hacían era comprar todos los bonos de todas las compañías. Había compañías que estaban sus bonos en negativo, ¿no? Como Sanofi o L'Oreal. ¿Pero por qué? Porque querían crear mecanismos de transmisión entre el mundo financiero y la economía real, ¿no? Entonces, bueno, ese era el fin que tenían los bancos centrales, pero realmente era bastante descompensado porque luego el particular de a pie que tenía su negocio, que lo tenía que sacar adelante, le exigían un tipo de interés del 7%. Claro, ese hombre es imposible que tenga un voto centrado, ¿no? Es imposible, porque está tremendamente descompensado con respecto a la parte de capital, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es bastante complejo. Da para mucho, da para mucho. Pero vamos a seguir, Alberto, si te parece, porque tengo aquí muchas más cuestiones que están saliendo a colación. Y si parece, vamos a ir avanzando precisamente en eso que has comentado del análisis top-down. Vamos a ir cerrando el cerco. Y has comentado la renta fija, que están a tipos interesantes, que tú prevés que los tipos de interés deben bajar. Por contra, también estás comentando que, bueno, ya vemos otra vez sobrevaloraciones, PER alto, etcétera, etcétera. Ahora mismo, ¿qué ves más interesante para un inversor?
Bueno, a ¿Escorarse ver, va a la renta fija o a la renta variable? primero, a ver, hay 50.000 tipos de inversores y hay 50.000 tipos de mandatos, ¿no? Hay de todo. Yo sé que yo sé que probablemente en tu canal interesa a la gente mucho más el mundo 100% renta variable, pero el 75% de los inversores están en los portfolios 60-40, 70-30. Entonces, bueno, esa es la proporción más o menos que hay, ¿no? Yo creo que estos inversores que han tenido cero de renta fija ahora tienen una oportunidad bastante razonable de comprar los tipos de interés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, si cuando tú coges, por ejemplo, el stock 600 durante los últimos 5 años ha tenido un retorno, ¿vale? Incluyendo dividendos, del 6,8%, los últimos 10 años del 7,8%, los últimos 15 del 6,1%, los últimos 20 años del 7,8%. Esto es incluyendo dividendos, es decir, que estoy siendo generoso porque la gente que escucha este canal tiene que entender que las bolsas con dividendos están prácticamente todas en máximos históricos, ¿vale? Y los índices que vemos, excepto el DAX, que no descuenta dividendos, el resto pues son índices que vemos, ¿vale? Que donde se ajusta el dividendo todos los días. Cuando tienes esas rentabilidades que están en la zona media del 6%, y hoy tienes el bono, la letra, por ejemplo, en niveles del 3,5% en Alemania, bueno, sin darte cuenta estás capturando el 50% de la subida, ¿no? Ya sé que no son espacios temporales distintos, ¿no? Pero si te coges un bono americano en la zona del 3%, en 10 años que está exactamente, lo tengo aquí en pantalla, lo tengo en 10 años al 2,4%, bueno, o en niveles de 3% que hasta ahora, eso es una cifra razonable, o en 2 años que está al 3,10, o en 10 años, perdón, en 10 años americano, perdón, está al 3,7, perdón, se me han ido las cifras, al 3,7%, al 3,7% invirtiendo en un bono a 10 años americano, si confías en la divisa, estás capturando el 50% del ciclo de renta variable. Por lo tanto, yo creo que tiene mucho sentido volver a los portfolios 50-50 o 60-40, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esas cifras están bastante bien. En 2 años americano está en el 4,7. En Europa estamos, como decía antes, en el 2,4 en 10 años y el 3% en 2 años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que existe una clara oportunidad. En la renta fija corporativa estamos teniendo un inicio de año en el cual, bueno, pues los spreads no le están haciendo mal, pero digamos la renta fija global agregada que tuvo un año 2022, ¿no? Cuando cogemos un índice de Bloomberg que hay que recoge tanto gobierno como investment grade como instituciones gubernamentales, este índice hizo un menos 15% en el año 2022. Estos son portfolios con las duraciones más o menos de 5 unos índices con duraciones de 5 años. Y este año lleva una subida solamente del 1,6%. Pues yo creo que hoy en día tener un portfolio global de renta fija creo que puede obtener un resultado muy bueno si lo comparas en términos relativos con cómo lo está haciendo la bolsa, porque realmente la bolsa lo está haciendo francamente bien. La bolsa europea está en unos niveles razonablemente buenos, acercándose hacia la zona de 4.600 euros. Estamos ahora en la zona de 4.380. Ha tenido una subida del 35% desde octubre. El SP500 está ya adentrándose en la zona de los 4.400 puntos, los máximos fueron 4.800, pero realmente no están haciendo nada mal y con los retornos con dividendos estamos prácticamente en máximos. Por lo tanto, yo creo que volver a una situación de portfolios 50-50 sería adecuado y yo creo que hay que incrementar las posiciones en renta fija en comparación con la renta variable. Llevamos un performance desde los últimos 2 años de la bolsa mejor que los bonos y creo que ahora sería el momento en que los bonos podrían hacerlo bien, porque creo que las bolsas van a pasar ahora a un periodo, dijéramos, más lateral, ¿no? Damos cuenta que el mínimo que hizo en octubre los mercados, tanto el S&P 500 como el Stoxx 50, fue justo el momento en que también el bono a 10 años hizo niveles más altos de rentabilidad en las dos zonas geográficas, ¿no? Porque desde entonces en los bonos a 10 años han estado como una especie como de lateral sistemático, ¿no? Por lo tanto, bueno, a pesar de que los tipos de interés a corto todavía estén presionados por esta retórica de los bancos centrales, yo creo que queda una ventana para invertir en tipos cortos muy pequeña. Creo que los tipos cortos van a bajar mucho más rápido que la gente puede pensar. Por lo tanto, invertir en letras alemanas al 3,5, al 3,8 en Italia, que en Italia un año no da tiempo para que pase nada, ¿no? Invertir en la letra americana cerca del 5%, con 2 años americana al 4,6, yo creo que es perfecto, ¿no? Para mí el tipo de interés que se tiene que fijar el inversor ahora, más que el 10 años, es el 2 años americano, que está en el 4,6. Y ese es el momento que baje del 3,9%, podemos tener una caída hacia la zona del 3% y eso podría suceder a principios del año 2024, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa es un poco la situación, ¿no? Las bolsas, por otro lado, no están. Yo recomiendo a la gente eh, que hay una presentación que yo, vamos, si la puedes hacer pasar a toda la gente que quiera La tenerla. pasaremos.
pues hay un gráfico que está bastante bien, donde está el bono a 10 años americano y está y en escala invertida y el Nasdaq, ¿no? Y se ve clarísimamente que tal y donde está el Nasdaq ahora por la zona de los 15.000 puntos, el 10 años americano en vez del 3,7 tenía que estar en la zona aproximada del 2,2%, ¿no? Entonces, a ver, como digo en el gráfico, hay una descorrelación muy importante, hay alguien que está mintiendo, ¿no? Pero por otro lado también el rally que está viendo en Estados Unidos es un rally muy teledirigido tanto por la liquidez como por el escenario de baja volatilidad, que justo estamos en los periodos estacional anual donde menos volatilidad se suele tener. En cambio, la de julio desde mediados de julio hasta octubre es cuando la volatilidad se suele incrementar, y luego es un rally dirigido por la inteligencia artificial y por todas las compañías de siempre, ¿no? El 80% de la subida del SP500, de ese 15% que lleva, se explica por las 6 7 compañías de siempre y no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, bueno, esta subida Apple ha aportado el 17%, Microsoft el 16%, Nvidia el 15%, Amazon el 7%, Tesla el 7%, Meta un 7,5% y luego un 8% Google, ¿no? Entonces, al final, bueno, es lo de siempre, está dirigido básicamente por eso. Y estas compañías fan están cotizando ahora a 40 veces beneficios, que es más de lo que estuvieron cotizando pues cuando estábamos en niveles máximos en el 21, que estuvieron en niveles de 38 veces beneficios. Por tanto, yo creo que las bolsas no están para nada baratas y estamos en algunos valores otra vez filtreando con los territorios de burbuja. Ujú. Gracias a Dios tenemos valores muy baratos también en Europa, ¿no? Pero fíjate precisamente, Alberto, que una de las preguntas que tenía aquí apuntada a fuego a hacerte era esa, es decir, se está hablando de que puede ser un buen momento para las small caps, porque has hecho un breve repaso de la situación de los índices y has dicho el SP, el Nasdaq, cómo pueden incluso estar atacando máximos o muy cerca de ellos, de dividendos, ¿no? Pero se concentra gran parte de esa subida precisamente en las FAN, ¿no? En estas compañías donde ya debemos incluir a Nvidia. ¿Cómo ves esta situación de las FAN? ¿Cómo ves que se está tomando el mundo financiero, bursátil, los analistas, todo lo de la inteligencia artificial? Porque da la sensación de que si ya de por sí eran acciones recalentadas y con valoraciones exigentes, ahora le metemos la píldora de la inteligencia artificial y ya se van a valoraciones que te lo hacen muy pensar, ¿eh? No sé cómo lo ves. Bueno, yo creo, primero, esta polarización que ha habido de valoraciones durante los últimos 5 o 6 años entre sectores, entre compañías, entre zonas geográficas, ha sido de las que se han visto pocas veces en la historia de la bolsa. Y tenemos que entender que venimos en una época de tipos de interés al 0%, donde ha habido trillones de dólares y de euros de renta fija que se han pasado a renta variable. Esa canalización de la renta fija a la renta variable se ha hecho a través de la inversión pasiva más que la inversión activa. Eso ha provocado una herencia que hace que de forma sistemática, cuando tenemos una subida de los mercados, automáticamente la gente va hacia la inversión pasiva y eso retroalimenta la subida de estas compañías. Además de todo esto, el mercado ha cambiado muchísimo, es decir, ahora tenemos un peso de las opciones y de los futuros pues muy, muy elevados, ¿no? Lo que tenemos también es que ha habido todo un nuevo elenco de personas que se han puesto a hacer especulación, a invertir en el mercado. Invertir se puede invertir en largo plazo, puedes especular, esto es muy loable, ¿no? Mark Minervini, que es un especulador, digamos, un inversor que es bastante famoso en Estados Unidos, que sale mucho en todos los foros, pues ha hecho una encuesta hace poco, lo cual me ha parecido bastante divertida, la ha puesto así en la presentación, donde pone que el 82% de las personas que invierten ahora tienen menos de 10 años de experiencia. Hay un 66% de los que invierten ahora que solamente tienen 5 años de experiencia y un 30% que tienen menos de 2 años de experiencia, que son toda la gente que viene del mundo de coronavirus, ¿no? Del mundo de la pandemia, donde la gente también pues, se dedicó a comprar. Toda esta gente lo que busca son resultados inmediatos y un buen indicador son las opciones, esas opciones 0, 1 día o 2 días, ¿no? Que estamos viendo que hacía, bueno, esto no se había visto en la historia de las opciones, ¿no? O sea, yo no soy dudoso, o sea, yo empecé en el mundo de las opciones y los futuros hacía muchísimos años al principio cuando cuando se constituyó MEF, ¿no? Y hacíamos ya estrategias de cobertura de portfolios en Ibercaja. Y yo cuando veo este tipo de mercado ahora con opciones que vencen en 1, 2 o 3 días, las que me impresionan, ¿no? Entonces todo al final ha generado un mercado que es completamente distinto, que entiendo perfectamente que las compañías se retroalimenten y sigan subiendo, ¿no? Pero lo que pasa ahora es que ha vuelto a haber una entrada brutal de dinero en el mundo de ETFs, de inversión pasiva, y lo que han vuelto a subir ha sido las compañías de siempre, en el momento que ha habido liquidez y entrada de dinero en esto. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que nos encontramos con un earnings yield de mercado que es cero.
sea, realmente está igual de cara a la bolsa que los bonos, lo cual hacía esto que no se veía muchísimo tiempo. Ahora, lo sorprendente es que tienes una inversión alternativa, que te puedes comprar una letra al 5%, lo cual pues parece sorprendente. Pero yo creo que el dato que tenemos que darnos es, yo he cogido un dato de abril, ¿no? Julio del año 21. Julio del año 21 fue la primera vez que el Nasdaq tocó los 15.000 puntos. Veníamos de niveles de prácticamente de 12.000, ¿no? Pues en aquel momento teníamos los tipos de interés de la Fed al cero, teníamos el bono a 2 años al 0,3, el 10 años al 1,4%, la deuda pública en 28,4 trillones, el balance de la FED en 8,2 trillones y teníamos un BPA 12 meses forward de 539 puntos en el Nasdaq. Hoy, vamos a estar en el 15.000 otra vez después de venir de niveles prácticamente del 11.000 y pico. Estamos con tipos de interés al 5,3, el 2 años al 4,6, el 10 años al 3,7, 3 trillones más de deuda en Estados Unidos, un balance de la Fed que no se ha reducido y un 12 meses forward de EPS de 567 puntos en el Nasdaq. Lo que quiere decir es que el Nasdaq no ha caído o no cayó por los tipos de interés ni mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que ahora, pues de repente, sin darnos cuenta, en 3-4 meses nos han metido el tema de inteligencia artificial, lo cual es claro que es un game changer, ¿no? Y la inteligencia artificial es muy importante en los próximos años, pero realmente para que una compañía como Nvidia, bueno, Nvidia es porque es una compañía grande, conocida, suba tanto no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, tiene mucho sentido porque no sabemos muy bien cómo se va a monetizar todo esto. Yo ya tuve la experiencia de ver el mundo de Internet en el año 2000, todas las cosas que hablábamos, ¿no? Yo ahora no puedo, pero vamos, ha pasado ya la friolera de 23 años, pero nosotros, por ejemplo, hablábamos de red eléctrica, de todas las comunicaciones que se podía hacer por el hilo de fibra que va en las infraestructuras, ¿no? Que se podían mantener 8 millones de llamadas en tiempo real entre Madrid y Barcelona, y nos parecía que era una locura, ¿no? O las motos de Telepizza que iban a repartir, pues todo, como iban a ser los repartidores de Amazon, ¿no? Que fueron luego, pues Globo, ¿no? O sea, ahí les contábamos cosas que eran francamente, vamos, de locos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora, pues como hemos hecho un poco, pues lo mismo, el mercado necesita cada cierto tiempo un relato, y el relato que tenemos es la inteligencia artificial. Aquí es muy importante entender que en el largo plazo todo esto se ha visto muchas veces, ¿no? En la época de semiconductores, los semiconductores también volaron del año 90 hasta el año 2000, ¿no? O sea, fue pues una regularización de esas que se ven pocas veces en la vida, ¿no? Pero bueno, pues pasó multiplicó por 10 veces la cotización de los semiconductores del índice SOX, ¿no? Luego se cayó un 70%, luego estuvo 12 años dando vueltas. Y esos periodos de travesía por burbuja suelen suceder, ¿no? Yo no sé si tocamos los máximos de la burbuja en el año 2021 o si lo vamos a tocar ahora, porque a mí dicen ahora que vamos a niveles máximos y tampoco me impresiona tal y como actúa el mercado, ¿no? Pero que estas cosas normalmente no suelen acabar bien, y es porque creo que muchas de estas compañías estamos metiendo en el precio demasiadas expectativas de largo plazo. Entonces, el precio de una acción se forma por beneficios reales o por expectativas de beneficios. Y hoy lo estamos jugando todo a los beneficios. No estamos en el modelo, si las ventas crecen un 20% anual, si consigo expandir 10 puntos en margen, bueno, pues sí, pues puedes tener unos beneficios que en el año 2027-28 estarías cotizando a PER 25 y estás a PER 100 y pico. Pero claro, en el año 2027 o 2028 tienes que tener una expectativa de que van a volver a crecer los beneficios muy por encima de la media para que se justifique un PER de 20 y tantas veces muy por encima del mercado. ¿Por qué? Porque tenías que tener un PER, ¿no? El PER partido por el crecimiento, pues que lo justifique. Entonces, bueno, yo, tirando las compañías grandes, cuando buceo por compañías más pequeñas, que me gusta mucho hacerlo, ¿no? Y veo compañías pequeñas que no tienen beneficios, no tienen nada y siguen manteniendo unas expectativas, pues es como todo como demasiado fácil, ¿no? Pero hemos visto durante la historia que hay veces que hay cosas que no se monetizan, ¿no? Lo que decía antes, Internet fue monetizado por unos pocos, ¿no? Pero ya no existe Yahoo, ya no existe American Online, la BlackBerry ha desaparecido. Yo para mí, no sé, esta sin mi BlackBerry, pues me parecía que era imposible, me parecía lo más sofisticado que había en el mundo, ¿no? Bueno, eso desapareció, ¿no? O el teléfono de Ericsson que tenía una tapa, eso parecía que era imposible, ¿no? O a lo mejor os parece completamente absurdo decir que vamos a funcionar sin un Apple, ¿no? Y que tendremos otro dispositivo distinto, pero quién sabe, ¿no? Hasta la tecnología, cuando tú coges Microsoft, ha pasado por distintos niveles de PER, ¿no? Hay una cosa que no hay que engañarse, cualquier compañía en su vida pasa por multiplicadores por debajo de la media. Entonces esto ha pasado con Microsoft durante una temporada hasta que se puso en funcionamiento todo el tema de la nube y la reestructuración de Microsoft, ¿no? Porque antes la nube ha sido lo último que ha pegado, lo último arreglo en la tecnología y lo que podía justificar los multiplicadores del año 2021. Aunque lo que no se podía justificar era pues compañías como el tema de las SPACs o el tema de Tesla o el tema de Netflix cuando llegó a máximos, ¿no? Que estaba descontando pues un mercado al que iba a acceder pues que era imposible que accediera, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que al final, pues los mercados están descontando ahora una cosa que es bastante exagerada, que yo normalmente lo que suelo hacer desde el punto de vista de análisis fundamental es darlos por válidos, ¿vale? Yo lo que suelo hacer, o sea, yo no suelo renegar de estas cosas, lo que digo es, mira, yo me voy a crear el consenso, yo cojo cualquier compañía, me creo el consenso y me voy al año 2000, 5 años forward, normalmente es lo que suelo hacer. Me miro qué es lo que el mercado está descontando y a partir de ahí digo, bueno, ¿a qué PER estaría comprando del año 2025? ¿No? Y ese es el nivel de PER que digo, bueno, pues realmente es una locura y intento buscar qué son las cosas que pueden pasar durante estos 5 años para que eso no funcione, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que empiezo es analizar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues llevo 2 semanas analizando en NVIDIA, analizando pues el nuevo chip que tiene AMD, Advanced Devices, porque, que cual puede hacer la competencia seria a Nvidia, ¿no? Y a lo mejor los costes pues son inferiores, ¿no? O una compañía china que también pues puede, a lo mejor pues puede hacer pues un producto que sea similar pero mucho más barato, ¿no? Porque estas cosas pueden pasar, ¿no? Y de repente pasa y dices, no, esto no lo descontamos, ¿no? Pero realmente siempre es la misma historia. O sea, tú cuando coges Walmart, Walmart también fue una disrupción absoluta y cotizó, vamos, fue exponencial su crecimiento y luego estuvo 10 o 12 años aguantando, ¿no? Esto se ve muy en la presentación que tenéis, esos periodos largos de digestión, ¿no? Entonces yo entiendo ahora que hay muchas compañías que van a tener un periodo muy, muy largo de digestión. Para mí es un poco absurdo, ¿no? Pero yo creo que también toda esta tecnología acabará el día que veamos a Tesla pues, cotizando a multiplicadores, dijéramos, normalizados, ¿no? Y multiplicadores normalizados sería pues, cotizar con las compañías de automoción, aunque digamos que es una compañía de baterías o de inteligencia, porque los coches van solos, pero en fin, eso de los coches van solos, también los BMWs y los Mercedes y todo, ¿no? En fin, pero al final, cuando coges el PER 2027 de Tesla, está a 20 veces beneficios, mientras que Mercedes está a 4,5, Toyota está a 8, o BMW está a 5,7, Ford a 6 veces, ya sí que son compañías que tienen unos legacies y unos pasivos muy, muy importantes, ¿no? Que eso justifica que tengan un PER sustancialmente inferior, pero no esa diferencia de PER tan importante, ¿no? Y luego todas esas expectativas normalmente se suelen cumplir y el ser humano tiende a ser sobreoptimista por naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es mucho más sencillo buscar cosas que están tremendamente más baratas en Europa y negocios buenos y grandes que están a multiplicadores que hay una diferencia espectacular, ¿no? O dentro de Estados Unidos, ¿no? Pero también vean un poco los espectadores pues cómo funcionamos los analistas o cómo funciono yo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo cosas de este tipo intento buscar gente que ha sido buena, que ha perdido el hilo, que no está teniendo un momento bollante y cómo pueden hacer o cómo pueden mejorar, ¿no? Es el caso de Intel, ¿no? Intel te lo puedes comprar en el año 2027 a un PER de 8 veces, ¿no? Entonces, bueno, intentar entender si Intel puede ser capaz de hacer una reestructuración necesaria, si puede coger todo el tema de los GPUs y acercarse a lo que está haciendo Nvidia, pues cómo hacer el tema de inteligencia artificial, o por ejemplo Teleperformance, ¿no? Teleperformance es una compañía francesa que es un aplicador de tecnología, no es una compañía tecnológica, es básicamente hacen todo el tema de los call centers, hacen muchos temas de asistencia a las compañías, pues con el tema de inteligencia artificial es un tema muy importante y por ejemplo ahora pues ha afirmado, pues ha salido una noticia de que ha firmado un acuerdo con Microsoft para hacer todo el tema de inteligencia artificial o aplicar la inteligencia artificial, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando llamamos que estamos pillados por una grúa, ¿no? Pues llamas todo el sistema de esa inteligencia artificial, ¿no? Pues que favorece y las compañías subcontratan esto con Teleperformance. Bueno, encontrar siempre los colaterales, ¿no? Aquí lanzo una idea, ¿no? Si todas estas cotizaciones son verdad y todos estos multiplicados son verdad y este crecimiento exponencial va a existir, las redes no se pueden quedar como están, ¿no? Entonces, en las redes hay unos señores que las hacen que son Ericsson y Nokia que también te las puedes comprar a 7 veces beneficios del año 2025, ¿no? Frente a comprar cosas a PER 30 o PER 25 del año 2027. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden, colaterales, que surgen ideas, ¿no? Para el tema de análisis y decir, pues igual no sé, igual el tapado es Intel, el tapado es Ericsson, el tapado es Nokia, o el tapado es Teleperformance, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que intentar descubrir, ¿no? Ujú. Pues precisamente, Alberto, tenía anotado aquí en el papel del guión de la entrevista preguntarte por eso, porque me ha gustado mucho esta presentación que vamos a compartir, que tú hacías alusión, me ha parecido muy buena, de verdad, y me ha gustado mucho ese razonamiento analítico de, oye, todo el mundo está mirando Nvidia, que precisamente nosotros también hace poco hicimos un programa en el sentido que tú estás comentando, es decir, es que la valoración lo sustenta que todo lo que le pase de aquí en los próximos 10 años sea perfecto, es decir, cualquier cosa ya no lo sustenta la valoración y ni eso. Y me ha gustado mucho la referencia que hacías, oye, ¿y si Intel
Intel ahora mismo se descuenta muy poco, se estima muy poco, se proyecta muy Bueno, poco, y sobre todo el tema de las segundas derivadas de Nokia y de Ericsson, que no es la primera vez que aparece esta idea precisamente en el canal. Entrevistamos a Carlos Valcarreres, con el que me consta que también tiene buena relación, y decía precisamente eso, las segundas derivadas, y ponía ahí el tema de la electrificación con Nokia. Me parece muy interesante. bueno, hay muchas cosas. Ya mira, cuando nosotros, o sea, yo me suelo fijar más en las cosas, ya, las cosas que hay descuentos muy, muy importantes hacia arriba, pues te llevan muchas veces a encontrar cosas muy, muy por abajo, ¿no? O sea, cuando hablabas antes de las small caps que están baratas, otra cosa que está pasando en el mercado es que ya no quedan analistas, ¿no? O el negocio de intermediación MiFID II ha hecho que las comisiones, antes pagábamos los fondos de inversión 20 pipos por una operación, ahora pagamos 4 o 5 pipos. Eso ha destrozado el sistema, ¿no? Al final también no es fácil encontrar analistas de compañías pequeñas, hay cantidad de compañías pequeñas que es que los inversores, como consecuencia de la inversión pasiva, es que ni las miran, ¿no? Y ahí están con infravaloraciones muy importantes. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que intentar mirar, ¿no? Y al final nosotros nos nutrimos de análisis de gente muy seria, gente súper preparada, probablemente la gente que más sabe de estas compañías. También tenemos la posibilidad de acceder a las compañías, a los conference call, a todos. Es decir, se puede hacer un trabajo muy duro de análisis y al final lo que tienes que intentar es decir, en el caso de NVIDIA es muy sencillo, lo que pretendo es que la gente entienda que mire cuál es el free cash flow que el mercado espera para el año 2027 o el ejercicio fiscal 28, que es el 27 para NVIDIA. Que miren el free cash flow, ¿no? Que si va a ser 10, 15, 20 o 25 mil, ¿no? Entonces, bueno, yo he visto free cash flows estimados de 25.000 millones desde niveles de free cash flow de 3.000. Entonces, si hay 25.000 millones de free cash flow, ponle un multiplicador razonable de free cash flow. O sea, ponle un 5% de free cash flow yield para ser una compañía que es todopoderosa, ¿no? Entonces, eso te daría una valoración, pues haces 20 veces por 25.000, pues ya tienes cuánto te puede valer en el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, busca cosas razonables, porque al final si el mundo es normal, tú tendrás un tipo de interés que podrás comparar, ¿vale? Y si el tipo de interés está por debajo, al final, en algún momento dado, si los tipos de interés son bajos en el largo plazo, el mercado pondrá en precio, en vez de un multiplicador más alto, un multiplicador más bajo. ¿Por qué? Porque reconocerá que estamos en un mundo que vivimos subvencionados, ¿no? Entonces, esto será muy importante. El arte del PER, a mí el PER me parece que es la cosa más maravillosa, ¿no? Es el PER de Free Cash Flow Yield. Entender desde el punto de vista estratégico de índice qué PER aplicar en un mundo monetario como el que tenemos hoy en día, ¿no? Pues hemos vivido una primera fase de expansión de PER, ¿no? Luego viviremos probablemente una fase de contracción de PER por deflación. Y allí el caso de Japón ha sido muy importante, ¿no? Ahí ha habido siempre un misunderstanding para mí brutal por parte de mucha gente que dice, no, es que Japón siempre ha tenido un PER muy alto. Eso es mentira. Japón no ha tenido un PER muy alto. Japón lo que ha tenido ha sido una volatilidad brutal de beneficios como consecuencia de la depreciación del yen. Si mírate el yen contra el franco suizo, que está a niveles prácticamente mínimos históricos, y esa volatilidad ha llevado a una polarización muy importante entre compañías exportadoras y compañías locales. Entonces, esa volatilidad de beneficios ha hecho que tuvieras de repente un año, si cogías el PER trading, que tenías un PER, por ejemplo, de 36 veces, pero no porque pagasen muchos por beneficios, sino porque estás generando muy poquitos beneficios y el PER era grande y el próximo año el PER iba a bajar como consecuencia de que se tener más beneficios. Entonces, bueno, todas estas cosas van a ser bastante delicadas en el largo plazo, ¿no? Y lo que hay que hacer es intentar mirar y hacerse preguntas distintas, decir, bueno, porque yo lo que hago son screenings, ¿no? Gracias a la tecnología que tenemos, pues los gestores pues podemos hacer cosas muy divertidas, ¿no? Y cosas muy chulas. Y decir, venga, pues sacarme compañías que tengan este market cap que da y que tengan un free cash flow yield o que estén por debajo de este PER, y te encuentras con cosas inexplicables, ¿no? Es decir, cómo el mundo puede estar descontando esto para inteligencia artificial y Bayer puede estar filtreando con los 50 euros, ¿no? Porque cuando analizas Bayer, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es lo que hace Bayer? Es que, bueno, Bayer es muy importante para la economía mundial, y cuando coges una compañía como BASF, ¿no? Que tiene 6 divisiones, que todas las divisiones que tiene son en cada una de las cosas que, no sé, coge tu oficina y mira y seguro que hay alguna cosa que se ha hecho con alguna cosa de más, ¿no? Entonces dices tú, ¿y eso porque está cotizando a Perocho, ¿no? O porque una cosa del envejecido poblacional como Fresenius está como está, o Pfizer en Estados Unidos, ¿no? Pfizer está en unos multiplicadores también pues extremadamente bajos. Entonces, no, yo no digo que haya que comprar estas compañías, pero sí por lo menos se te abre una vía para decir, vamos a intentar entender estas compañías porque están tan tremendamente baratas. Igual que las small caps, hay en las small caps lo que sí que es cierto que tienes que pensar cuál es el espacio temporal que puedes enterrar el dinero ahí porque nadie se va a mirar a esa compañía, ¿no? Yo creo que hay un consejo que yo daría a la gente, es que cuando encontréis una small cap que está tremendamente barata, no penséis que está tremendamente barata, sino preguntaros quién va a ser el gestor que va a venir detrás de mí y me va a subir el precio de la acción. Porque a lo mejor eres tú el último que compras esa gran idea, ¿no?
Y esto pasa con muchísimas small caps que están tremendamente baratas y lo que no existe es flujo, ¿no? Entra un inversor, compra muchísimo y de repente el flujo se para porque no hay más gente que se fije en esa acción, ¿no? Alberto, estamos invocando la parte final de la entrevista y siempre la primera vez que viene un invitado nos gusta que también nos dé una semblanza oye, cuál es sus aficiones en cuanto a lectura, es decir, qué libro de inversión para ti Uf, son claves. Sé que es muy difícil, qué libro para entender economía, o qué libro últimamente te has leído que no sea el típico que siempre se recomienda en charlas. Al final, ¿qué libro te marcó? No sé, me sirve cualquiera de las respuestas porque ya te digo, es para que el seguidor que sea la primera vez que ve una charla tuya, que ya te digo, hay bueno, sí. infinidad de medios para seguirle, se haga una visión, ¿no? Bueno, yo primero recomiendo a la gente que se compre gafas porque te pegas este trabajo, si te gusta de verdad y quieres progresar y quieres aprender, tienes que estar todo el santo día leyendo y todo el día delante de una pantalla. Entonces, este es mi primer consejo. El segundo consejo es que jamás penséis que sabéis nada, o sea, no sabéis absolutamente nada y por muy brillantes que podáis pensar, habéis tenido un ciclo bueno de inversión. Y os lo digo desde la más entera humildad de haber tenido premios, de haber tenido fondos que han hecho espectacular, fondos que han hecho mal, y haber pasado todas las experiencias que se pueden pasar en bolsa. Yo soy bastante agnóstico ya con respecto al éxito, ¿no? Yo realmente lo que intento es disfrutar todos los días de este privilegio que es seguir los mercados de forma global, intentar entenderlos y ver la economía en tiempo real y hacer todas estas relaciones de causalidad que se pueden hacer y buscar negocios que estén baratos, ¿no? Entonces, a partir de este punto, esto consiste en trabajar, trabajar y trabajar y no hay vuelta de hoja y estudiar, intentar entender, intentar tener un sentido común razonable. A mí hay mucha gente que me ha marcado en mi vida, ¿no? O sea, yo he visto, he aprendido de muchísima, muchísima gente y procuro ahora estoy intentando aprender de la gente joven, ¿no? Porque para mí, yo ya no, yo tampoco, yo pasé por todas las fases. Yo he sido de la escuela austriaca, yo he sido de Chicago, he sido de todo. O sea, entonces, porque la vida va evolucionando. Y al final, para mí, lo más importante de la bolsa es cómo se forma el precio. Porque me he dado cuenta que realmente a lo que nos dedicamos es buscar diferencias entre valor y precio. Y esto realmente yo creo que es el gran legado que ha dejado Howard Marks, ¿no? Que para mí el libro de Most Important Thing, yo creo que es un libro que es el value investing del siglo XXI y yo creo que es la sucesión de los libros que leímos cuando empezamos, que eran Security Analysis de Benjamin Graham, todos los libros de Warren Buffett, pero todo, yo creo que hoy en día, siglo XXI, pasa por entender los conceptos de Howard Marks, entender la formación del precio, quién actúa en el precio y cuáles son los agentes que actúan en el precio. Ahí bueno, hay libros interesantes como, bueno, ahí tienes un libro de Andrew Lowe que se llama Adaptive Markets. Adaptive Markets es muy divertido. Por ejemplo, en el mercado hay tres espelosines hoy en día, ¿no? Está pues un sobrino mío que es un gestor magnífico de un fondo enorme, en un banco enorme, ¿no? Luego tengo también mi hijo que es analista, ¿no? Entonces, bueno, convivimos, dijéramos, tres espelosín, ¿no? Los tres hemos vivido vidas distintas y conceptos distintos. Ellos han vivido un tipo de economía que no tiene nada que ver a la economía que he vivido yo, ¿no? A lo mejor yo les hablo de comprar plata y me miran con cara de póker, ¿no? Y dicen, pero ¿tú qué haces, no? Si te tienes que tokenizar, ¿no? Entonces, bueno, pero todo esto es importante porque toda esta gente forma el precio. Y eso es clave para entender completamente los mercados. Entender cómo se forma el precio para encontrar las oportunidades baratas, ¿no? Entonces, para mí, pues de más importancia es lo mejor. Luego, todo al final en mi carrera profesional, la parte técnica yo creo que se coge muy rápido y al final yo veo gente joven hoy en día, me fijo mucho en la gente joven que son muy buenos técnicamente y digo, bueno, esto lo vas a coger muy rápido y va a ser muy sencillo. Pero luego todo es un tema de emociones, ¿no? Luego te tienes que presentar en un comité cuando gestionas más de 10.000 millones de euros, te tienes que dar un comité a defender que has comprado, no sé, Vodafone, ¿no? O que quieres comprar Vodafone ahora a 73 peniques, que está hundida, que probablemente hay que comprar Vodafone a 73 peniques, lo que está por los suelos, ¿no? Y la gente te diga, bueno, es que esto ya lo dijiste cuando estaba a 125, ¿no? Y tienes ahí un comité que te está haciendo pues una purga tremenda. Entonces las emociones funcionan bastante, ¿no? Y aquí para mí lo que se estudiará en el siglo XXII, se estudiará de value investing, serán las cosas que ha hecho James Montier, ¿no? Yo a James Montier he tenido la oportunidad, bueno, pues cuando estaban en Dresdner, Claywell Benson, hace ya muchísimos años, ¿no? Que allá se juntaron en aquel banco y había en España, el equipo de España de Dresdner, era un equipo muy bueno que de vez en cuando los traían, pero allí estaban Albert Edwards, estaban James Montier, son gente, Dylan Rees, son gente que ha sido increíble, ¿no? Y yo creo que The Little Book of Behavioral Investing y el libro Value Investing de James Montier es pues, lo que se estudia en el siglo XXII, ¿no?
A mí como biografía, Principios de Ray Dalio, que es un clásico, me parece que es que necesitas al menos 3 4 años para entender ese libro y para leértelo con profundidad de verdad, pero de verdad. Yo normalmente estos libros los suelo repasar de forma sistemática, ¿no? Cada cierto tiempo. Y bueno, Against the Gods de Peter Bernstein, yo creo que es un libro que te cuenta muy bien la historia del riesgo y de las probabilidades, porque al final todo esto va bastante de emociones, ¿no? Te das cuenta que cuando alguien quiere ser gestor, yo le digo, bueno, ten en cuenta que al final te vas a coger un avión que cada vez es más grande, tienes que pilotar un Airbus, tienes que saber qué gente llevas detrás. Una cosa es que un gestor de auto pues vaya solo en su avioneta haciendo piruetas, y eso yo lo he hecho. También he estado gestionando un Airbus 380 con miles de inversores detrás pertenecientes a todo un país, ¿no? Pues claro, tienes que manejar todo eso. Entonces, cuando se mueve la avioneta, tienes que saber que no te tienes que matar. En el bus 380 tienes que ver que, pues, que haya, cuando las turbulencias, manejar bien los mandos, ¿no? Entonces, todo esto son emociones y hay que mantenerse muy, muy frío, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho el tema de las emociones. Yo es lo que recomiendo a toda la gente que quiere hacer gestión y que está haciéndolo, ¿no? Y sobre todo entender la formación de precios, ¿no? Ahora es muy bonito, por ejemplo, ver el tema de opciones. Cuando se llegan a cifras redondas en valores estrella, como pasaba en Tesla o como pasa en Nvidia, pues al final la gente compra calls fuera de dinero. Y la gente compra calls fuera de dinero pues porque ven que va hacia esa cifra mágica, ¿no? Esa cifra mágica de los 400, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que esos pequeños inversores que valen más y que al final están comprando un volumen increíble de opciones call, hay un market maker que tiene que vender esa call, ¿no? Y entonces el market maker se queda vendido en una call. Al especulador lo que quiere es que suba el precio de la prima, ¿no? Y ganar dinero, ¿no? Da igual perder el dinero. El market maker tiene otro objetivo, que es irse a su casa todo el día con el libro de inversión hedgeado. Por tanto, esa venta de call se compensa con una compra de subyacente del futuro y retroalimenta la subida. Entonces, claro, son tres cosas que hay que entender la formación del precio, ¿no? Igual que el análisis técnico no vale para nada si no entiendes que realmente en cada una de esas rayas ha pasado un evento de análisis fundamental y que hay mucha gente atrapada en una línea, ¿no? Y eso también pues condiciona bastante el comportamiento de la gente. Pues si tienes un 70% de la gente mirando gráficos, el cruce de la media de 5,200, pues tendrás que entender que hay gente que toma las decisiones en base a eso, aunque tú estés en las antípodas, ¿no? Y tal. Ahí lo que cabe es decir, es que yo soy un inversor de largo plazo y me puedo esperar 15 o 20 años. Yo con mi dinero puedo esperar toda una vida, vamos, tendrán que, serán mis hijos los que lo disfrutarán, ¿no? Pero realmente muchas veces los inversores no tenemos los portfolios, no tenemos tiempos de 5 o 10 años porque también vivimos en un mundo donde se juzga todo a los 5 minutos de invertir, ¿no? Por tanto, bueno, todo esto, la formación del precio, las emociones, son cosas que después de prácticamente 30 años de profesión, pues creo que son cosas que hay que trabajar y sigo trabajando todos los días para intentar pues adaptarme a las situaciones que hay, ¿no? Yo he vivido prácticamente casi de todo, ahora estoy viviendo el mundo de las criptomonedas, estoy viviendo el tema de los bancos centrales, he vivido una pandemia y yo siempre pensé que había vivido muchas cosas en la época de la burbuja del 2000, ¿no? Y con Lehman Brothers pensé que había vivido absolutamente todo, ¿no? Y es que cada día sigo viviendo cosas que son más espectaculares y que que un inversor se tiene que adaptar y no anclarse solamente en un principio. Yo creo que hay que ser bastante agnóstico y intentar adaptarse a todos y cada uno de los momentos que existen en el mercado, ¿no? Y sobre todo focalizarse en diferencias entre valoración y precio. Lo ideal es comprar una compañía maravillosa a un precio muy, muy barato. Esas cosas no se suelen dar casi todos los días, ¿no? Esto va de comprar bien, ¿no? Sobre todo comprar a buenos precios, negocios que sean medianamente buenos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas veces que esas oportunidades se dan y ahora en Europa se están dando bastante oportunidades de ese tipo que hay que indagar, y investigar y analizar y tomar esas decisiones en las compañías. Alberto, pues llegamos al fin de la entrevista. Yo te digo, te reconozco que he disfrutado como pocas. Me ha encantado tu oratoria. Siempre a nosotros, particularmente cuando entrevistamos a un invitado, nos gusta que hable él porque al final la estrella sois vosotros. Es decir, nosotros lo que hacemos es, bueno, coordinar un poco el programa, hacer preguntas, etcétera. Y yo en este caso, en el otro lado de la pantalla, he disfrutado muchísimo. Me encantaría de verdad que esto lo repitiéramos. Hay muchas cosas que nos hemos quedado en el tintero. A nosotros también nos apasiona el mundo de las opciones y de los futuros. Podríamos charlar otro día precisamente de ese instrumento. Para nosotros sería un lujo que si las agendas lo permiten, pues pudiéramos tener la ocasión de repetir este programa, Alberto. Bueno, yo te agradezco muchísimo esta invitación. Yo me lo he pasado muy bien, siempre me lo paso bien hablando de mercados. Eh,
yo os deseo muchos éxitos, ¿no? Porque además creo que lo estáis teniendo y si hacéis las cosas como lo estáis haciendo, pues va a ir todo bien, ¿no? A mí yo cuando queráis que, ahora ya que un poco he explicado la filosofía de cómo pienso de todo, ahora ya quizás es ya poner el balón en juego, ¿no? Y un día pues podemos desgranar cualquiera de las compañías que queráis en Europa y hacer análisis ya puro y duro de compañías, que realmente es lo divertido, ¿no? Ya el tema este filosófico ya va a cambiar poco y entonces podemos hacer ese tipo de cosas cuando queráis, encantado. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alberto, y muchas gracias a todos los que habéis visto el programa. Y como siempre, os decimos, suscribiros al canal para no perderos entrevistados como este de auténtico lujo. Alberto, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego.